Buenos días, jóvenes estudiantes del tercer año de educación secundaria. Sean bienvenidos a la clase del curso de lenguaje. Fecha de hoy, martes 17 de noviembre del año 2020. Estamos desarrollando el tema que corresponde a la semana número 6. A continuación, te muestro la primera diapositiva, aquella que tú vas a completar en estos momentos. Ahí en tu separata, tienes que completar esta diapositiva. La indicación superior dice, crea oraciones compuestas subordinadas adverbiales. ¿Ya? Crea oraciones compuestas subordinadas adverbiales. Es más, ya te he facilitado los colores. ¿Cómo vas a, a unir estos elementos para formar una oración compuesta subordinada adverbial? La primera, desarrollen los ejercicios como nos enseñó el profesor. Desarrollen los ejercicios como nos enseñó el profesor. Ahí está. Esa es la primera oración compuesta subordinada adverbial. ¿Cuál es la segunda? Con esta de acá. Se entregarán los certificados si asisten a la charla todos los días. ¿Cuál es la tercera oración? Esta de acá. Te estaré escuchando aunque no te pueda ver. Y la última, esta de acá. Iré con él a donde me diga. Muy bien. En estas oraciones compuestas, subordinadas, tengo que reconocer cuál es la proposición subordinada. En la primera oración, desarrollen los ejercicios como nos enseñó el profesor. La proposición subordinada es como nos enseñó el profesor. Porque si leyéramos esto solo, si solamente leyéramos eso, como nos enseñó el profesor, como nos enseñó el profesor que no tendría sentido. Es por eso que he determinado que eso es la proposición subordinada. Además, hay otros factores que me permitirán saber que es una proposición subordinada por este enlace, el cómo. ¿Quién encabeza a esta proposición? Lo encabeza el cómo. Y el cómo es eh, en este caso, es un adverbio. Es un adverbio que me está dando idea todo esto, con todo esto, como si fuera un adverbio. Desarrollen los ejercicios así. Esto yo lo puedo sustituir por el así. Entonces leería de este modo. Desarrollen los ejercicios así. Así desarrollen los ejercicios. Este así equivale a todo esto. Y este así es un adverbio de modo. Se entregarán los certificados si asisten a la charla todos los días. La proposición subordinada es lo que he colocado dentro de los paréntesis, porque si leyera de este modo, si asisten a la charla todos los días, ya, si asisto a la charla todos los días, ¿qué? No tendría significado, sentido por sí solo. Por eso que eso es la proposición subordinada. En este caso, fíjate quién encabeza a la proposición subordinada. Lo encabeza un sí. Este sí es una conjunción condicional. Una conjunción condicional. Ahora, aquí yo no puedo sustituir esto. Va a haber algunas veces en las subordinadas adverbiales, algunas veces sabrán que yo puedo sustituir por un adverbio. Pero van a haber veces en las que yo no voy a poder sustituir un adverbio. Simplemente me va a dar idea. ¿Y qué idea me da todo esto? Me da idea de una condición. Esto es una condición, jóvenes. Otro ejemplo. Te estaré escuchando.
aunque no te pueda ver. Si yo dijera solamente, aunque no te pueda ver, ya, aunque no me pueda ver, ¿qué, profesor? No se entiende. Es la proposición subordinada por eso. Además, me doy cuenta cómo está encabezada la proposición subordinada, con un aunque. El aunque es una conjunción concesiva. Entonces, esta proposición subordinada adverbial es de concesión, es concesiva, porque manifiesta una dificultad, un problema que se tiene. Y por último, iré con él a donde me diga. Este a donde me diga es la proposición subordinada. Y si no me crees, comprobemos. A donde me diga que no tiene sentido. Entonces, lo coloco dentro de dos paréntesis. Si yo te digo, a donde me diga, ¿lo puedo sustituir por un adverbio? Sí. Iré con él ahí. Yo puedo sustituir toda la proposición subordinada por un adverbio ahí. Ahí es un adverbio de lugar. Lugar. Es un adverbio de lugar. Entonces, este caso sí se puede reemplazar por un adverbio. El 2 y el 3 no se pueden reemplazar por adverbios, pero dan idea de algo. Entonces, jóvenes, el día de hoy, vamos a trabajar un tema súper importante. Y con este tema estaríamos ya cerrando el bloque de oraciones compuestas subordinadas. Porque eh, recuerda que hemos trabajado con este tema, el tema de hoy, tres temas de oraciones compuestas por subordinación. El primero fue oración compuesta por subordinación sustantiva. El segundo fue oración compuesta por subordinación adjetiva. Y ahora tocará estudiar oración compuesta por subordinación adverbial. Tres temas de las subordinadas. Entonces, ¿qué cosa es una oración compuesta subordinada adverbial? Las oraciones compuestas subordinadas adverbiales son aquellas que presentan dos o más proposiciones. Perfecto, eso ya lo sabíamos. Siguiente, cada proposición tiene su verbo conjugado. También lo sabíamos. Existe proposición o proposiciones subordinada o subordinadas. Estas dependen de la proposición principal. Ah, ya, tiene que haber entonces una proposición principal y la demás o las demás tienen que ser proposiciones subordinadas. Perfecto, hasta aquí lo sabíamos. Pero mira lo que se viene acá ahora. Esto es ya parte de la adverbial. Porque dice, la proposición subordinada cumple la función de un circunstancial o pueden sustituirse por un adverbio o locución adverbial. Ya, será adverbial porque la subordinada tú lo puedes reemplazar por un adverbio, o si no por un circunstancial, o si no por una locución adverbial. O simplemente puede darte una idea. Y por último, la proposición subordinada va encabezada generalmente por un nexo subordinante de tiempo, de lugar, de modo, de consecuencia, de causa, de finalidad, de condición y concesión. Demostración. Observa el siguiente ejemplo que demuestra lo descrito en la definición. Tenemos el ejemplo. Aprendo más cuando relaciono la teoría con mis experiencias. En este caso tenemos dos proposiciones. Aprendo más es la proposición principal. Porque si tú dices aprendo más, pues yo aprendo más, se entiende. Pero si solamente dijéramos cuando relaciono la teoría con mis experiencias, ya, cuando relacionas la teoría con tus experiencias, ¿qué? No tendría sentido. Por eso yo he determinado proposición principal y proposición subordinada respectivamente.
A la subordinada la he colocado dentro de dos paréntesis. He reconocido de cada proposición sus verbos, verbo principal, verbo subordinado. Ahora, me toca analizar la proposición subordinada y me doy cuenta que toda esa proposición subordinada, cuando relaciono la teoría con mis experiencias, me está dando una idea de tiempo. Cuando tú dices cuando relaciono la teoría con mis experiencias, cuando llegue a tu casa, cuando vaya a la fiesta, cuando termine contigo, cuando acabe la clase, todas esas proposiciones que te acabo de decir dan idea de tiempo. Por eso que se llama proposición subordinada adverbial de tiempo. Porque toda esa proposición subordinada puede ser sustituida mentalmente por un ahora. Entonces tú dirías así: aprendo más ahora. Ese ahora es un adverbio de tiempo. Entonces tenemos aquí una oración compuesta con proposición subordinada adverbial de tiempo. Pasamos ahora a la clasificación. ¿Recuerdas que en la sustantiva habían 7 funciones o clases o tipos? Aquí, y en la adjetiva habían 2. Hoy día vas a conocer en la adverbial 8 clases. Y estas 8 clases están divididas en 2 grupos. El primer grupo se llama el grupo de las propias. Propias. ¿Por qué se llaman propias? Porque la PS, ya tú sabes qué cosa es PS, porque la proposición subordinada puede sustituirse por un adverbio. ¿Quiénes están dentro de este grupo? Dentro de este primer grupo de las propias, aquellas donde la PS se puede reemplazar por un adverbio, está la de tiempo, la de lugar y la de modo. Así que vamos a ejemplificar cada uno de estos. La proposición subordinada adverbial de tiempo. La PS indica el tiempo en el que se desarrolla la acción del verbo principal y puede sustituirse por el adverbio ahora, o si no por el adverbio pronto, después, etc. La PS está encabezada por nexos o locuciones como cuando, mientras, cada vez que, desde que, en tanto que, hasta que y después de. Vamos con el ejemplo. La educación mejorará cuando cada uno defina bien sus prioridades. Correcto. Entonces, tenemos aquí 2 proposiciones. Ya los reconocí rápidamente. La educación mejorará es la proposición principal. Su verbo principal. Todo lo demás es la proposición subordinada. Encabezado, fíjate, ¿quién lo encabeza? El cuándo. Y el cuándo es uno de los nexos que emplea una adverbial de tiempo. Reconozco a esta proposición con su verbo subordinado y determino que todo esto puede ser reemplazado por el adverbio pronto. Entonces tú dirías así: la educación mejorará pronto. Entonces esto me hace determinar que esta proposición subordinada adverbial es de tiempo. Pasamos a la 2. Proposición subordinada adverbial del lugar. La PS indica el lugar donde se ejecuta la acción del verbo principal y puede sustituirse por el adverbio aquí y ahí. La PS está encabezada por nexos o locuciones como dónde, a dónde, a dónde, por dónde. Ejemplo: nosotros iremos de excursión a donde nos recomiende el comité de turismo. ¿Correcto? Aquí hay 2 proposiciones. Si decimos nosotros iremos de excursión, se entiende por sí solo. A eso se le llama proposición principal. Tiene su verbo principal. Lo demás sería la proposición subordinada con su verbo subordinado.
Además, ¿quién encabeza a esta proposición subordinada? El nexo a dónde. Y el nexo a dónde era uno de los que te había mencionado. Toda esta proposición subordinada puede ser sustituida por el adverbio ahí. Recuerda que puede ser ahí o aquí. En este caso vamos a poner ahí. Nosotros iremos de excursión ahí. Ahí iremos de excursión nosotros. ¿Se entiende? Por eso decimos que esta proposición subordinada adverbial es de lugar. Pasamos a la tercera. La última de este grupo, el grupo de las propias, donde la proposición subordinada es reemplazada por un adverbio, mentalmente. Proposición subordinada adverbial de modo. La PS expresa el modo o la manera en el que se desarrolla la acción del verbo principal y puede sustituirse por el adverbio así. La PS está encabezada por nexos o locuciones como el como si, según qué. Ejemplos. Podremos lograr el campeonato según cambiemos nuestra mentalidad. Podremos lograr el campeonato es la proposición principal. Su verbo principal, podremos lograr. Lo demás es la proposición subordinada. Rivera, mira acá la pantalla, no agaches tu cabeza, hijo, mira la pantalla. Ya. Bien, entonces, según cambiemos nuestra mentalidad, es la proposición subordinada. Tiene su propio verbo subordinado, cambiemos. Ahora fíjate cómo está encabezada la proposición subordinada, con el según. Y el según era uno de esos nexos que empleaba esta proposición. Entonces, todo esto puede ser sustituido por el adverbio así, o si no por la locución adverbial de este modo. Podremos lograr el campeonato así. Así podremos lograr el campeonato. De este modo podremos lograr el campeonato. Por eso que esta es la proposición subordinada adverbial de modo. Ahora vamos a conocer el otro grupo. Te dije que en total habían 8 tipos. Vamos 3, faltan 5 todavía. Y te dije que estos 8 estaban divididos en 2 grupos. Ya conocimos el primer grupo, con sus 3 tipos. Ahora conozcamos el segundo grupo con sus 5 tipos. Se llaman impropias. Las primeras, el primer grupo se llamaba propias. Este segundo grupo se llama impropias. La PS no puede sustituirse por un adverbio. Ah, ya. Aquí no podemos utilizar un adverbio, jóvenes, para sustituir a la proposición subordinada. Pero nos da idea de un circunstancial. ¿Quiénes están aquí? Proposición subordinada adverbial de consecuencia. La PS A ver, estamos en la subordinada adverbial de consecuencia. La PS expresa la consecuencia o la deducción de lo dicho en la proposición principal. Ojo, la PS expresa la consecuencia o la deducción de lo que ha dicho la proposición principal. La PS está encabezada por nexos o locuciones como por lo tanto, por consiguiente, tanto, tan, pues, luego, entre otros. Ejemplo, se donó tablets y laptops. Por consiguiente, 2.000 estudiantes se beneficiarán. Proposición principal, se donó tablets y laptops. Proposición subordinada, por consiguiente, 2.000 estudiantes se beneficiarán. Cada proposición tiene su verbo conjugado. Ahí está. Ahora, todo esto que está dentro de los paréntesis no puede sustituirse por un adverbio, pero me da idea de qué. Me da idea de consecuencia. Me da idea de deducción.
Por lo tanto, todo esto es una proposición subordinada adverbial consecutiva. Siguiente. Proposición subordinada adverbial de causa. La PS manifiesta una causa que se desprende de la proposición principal. La PS está encabezada por nexos o locuciones como el por qué, ya que, por razón de qué. Elizabeth estaba triste porque no había logrado su ascenso en la empresa. Elizabeth estaba triste es la proposición principal, con su propio verbo conjugado. Todo lo demás es la proposición subordinada con su verbo conjugado. Fíjate cómo está encabezada la proposición subordinada, con el por qué. Y ya habíamos anticipado que este tipo de proposiciones están encabezadas por el por qué, ya que, por razón de qué. Todo esto me da idea de una causa, Por lo tanto, a esto vamos a llamar proposición subordinada adverbial de causa. Número 3, proposición subordinada adverbial de finalidad. La PS indica la intencionalidad con que se produce la acción del verbo principal. La PS está encabezada por nexos o locuciones como el para qué, a fin de qué, con el objeto de. Debemos comprar productos peruanos, proposición principal, para que se reactive nuestra economía, proposición subordinada. Este para qué encabeza a la proposición subordinada. Y todo esto me da idea de un circunstancial. Circunstancial de finalidad. Pasamos a la número 4, proposición subordinada adverbial condicional. La PS expresa una condición para el cumplimiento de lo dicho en la proposición principal. La PS está encabezada por los nexos o locuciones como sí, cuándo, cómo. Ejemplo, reprobarás la materia, proposición principal. Profesor, ¿cómo me va a decir eso? Reprobar la materia, usted es malo. Reprobarás la materia es la proposición principal con su propio verbo conjugado, reprobarás. Como sigas sin poner atención en clase, como sigas sin poner atención en clase. Allá, esta es la condición. Si tú te das cuenta, esta es la condición. Tú vas a desaprobar, tú vas a jalar, tú vas a reprobar la materia. Como sigas descuidándote. Si sigues descuidándote. Cuando sigas descuidándote. Esta es la proposición subordinada. Está encabezada con el cómo. Y en este caso, al leer todo esto, me doy cuenta que es una adverbial de condición, porque esta es la condición. Yo me voy a reprobar si es que sigo sin atender a la clase. Entonces, proposición subordinada adverbial condicional. Pasamos ahora a la última. Proposición subordinada adverbial concesiva. La proposición subordinada expresa una dificultad, inconveniente u objeción para lo dicho en la proposición principal. La PS está encabezada por los nexos o locuciones como aunque, a pesar de o a pesar de que, cuando, así, así como y si bien. Ojo con estos nexos. El niño siguió con su berrinche. Se entiende. A eso se le llama proposición principal con su propio verbo conjugado. A pesar de que sus padres lo regañaron, a pesar de que sus padres lo regañaron, a pesar de que es un nexo que indica concesión, porque muestra una dificultad. Entonces, jóvenes, aquí en esta proposición subordinada, reconozco el verbo y reconozco que esta proposición es una proposición subordinada adverbial concesiva.
Otro ejemplo, iré a tu fiesta aunque no me invites. Aunque no me invites sería la subordinada adverbial concesiva. A continuación vamos a trabajar los ejercicios propuestos. Pregunta número 1. Apenas llegue a casa, te llamaré. Posee una proposición subordinada adverbial ¿de qué? ¿Quién me dice? Apenas llegue a casa, te llamaré. ¿Cuál es la proposición subordinada? Apenas llegue a casa. Esta es la subordinada. ¿Cuál es la respuesta? ¿De lugar? Tiempo. De tiempo, jóvenes, de tiempo. Cuando tú dices apenas llegue, en cuanto llegue, ni quién llego, te llamo. Eso es de tiempo. Segunda pregunta. Marca la oración subordinada adverbial de causa. ¿Cuál es la adverbial de causa? ¿Quién posee adverbial de causa? La primera. La primera. Has aprobado la asignatura de lenguaje porque has estudiado muy bien. Ahí está. La proposición subordinada es porque has estudiado muy bien. Respuesta de la tercera pregunta, ¿cuál es? Cuando se corte, te conectas a las 9 en punto. 9 en punto, jóvenes. ¿Cuál es la respuesta de la 3? La primera también. No, la primera es de tiempo. ¿Así? La C. Se suspendió